FM. Le damos la bienvenida al especialista, el doctor Héctor Velarde, que nos va a hablar más de la gastroenteritis. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juliana? Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de conversar con todos los oyentes de TVO sobre un tema muy del verano, como es la enterocolitis o la gastroenteritis, como quiera que fuese llamada. Perfecto, doctor. Coméntenos, ¿en qué consiste la gastroenteritis? Cuando hablamos de gastroenteritis, estamos hablando básicamente de una infección intestinal, en la cual un virus o una bacteria usualmente ingresa al torrente digestivo y debido a acción directa de la bacteria o del virus o a través de toxinas genera un cuadro caracterizado por diarrea, náuseas, a veces vómitos también, definitivamente una diarrea profusa que puede generar deshidratación, dolor abdominal como parte del proceso de deshidratación y de pérdida de sales también. La mayor parte de estos procesos se autolimitan en el tiempo, se van limitando en el transcurso de los días. Entiendo, entonces esto, digamos, va pasando y es mucho más frecuente, entiendo también por el cómo se almacenan o se van preservando los alimentos, ¿no? A veces uno va, quizás, no sé, está comiendo una salchipapa por ahí nomás y la mayonesa ha estado expuesta, no está a una temperatura adecuada y eso puede generar que se presente ello, ¿verdad? Definitivamente, a lo largo del verano, sobre todo en el verano, debido al calor, a veces no venimos del invierno, entonces estamos todavía pensando como si estuviésemos en invierno y llegado el verano nos olvidamos, descuidamos un poquito lo que es el tema de la cadena de frío. Dejamos las cremas, dejamos las salsas, dejamos muchas veces, no tenemos cuidado ocasionalmente con la higiene de alimentos e ingresa un virus o una bacteria del cual nos va a generar un proceso de inflamación, daño intestinal caracterizado principalmente por diarrea y deshidratación. Básicamente aquí es muy importante mantener la cadena de frío. En el caso de las cremas, por ejemplo, mayonesa, tártara, huancaína o copa, y no descuidar el tema de la crema chantilly también, que puede ser caldo de cultivo para estafilococos, debe mantenerse una estricta cadena de frío. Preparo lo que tengo necesario, consumo e inmediatamente al congelador. Abro el sachet, que si es que lo he comprado comercial, consumo lo que sea necesario e inmediatamente al congelador para mantener la cadena de frío. Alguien en la casa usualmente siempre debe ser encargado y el responsable de ver las cremas en cuanto están ahí, inmediatamente ponerlas a congelar, ¿no? Para mantener la cadena. Igual para el caso de los alimentos, muchos alimentos perecibles como las carnes, por ejemplo, se descomponen también, los embutidos, los mariscos se descomponen muy rápidamente. Ocasionalmente también las amas de casa van al supermercado y tienen un trayecto muy largo, ¿no? Quienes van al terminal y tienen los embutidos, tienen los mariscos o el pescado lo tienen expuesto durante horas hasta que lleguen a la casa. En ese caso a veces conviene mucho más llevar un cooler para poder con hielo encontrar la manera para poder mantenerlo congelado y que no se descomponga, sobre todo en esta época porque el calor es muy grande, ¿no? Importante lo que dice, doctor, ¿no? Porque a veces uno hasta compra primero el pescado y está que se pasea por todo el mercado, no con la bolsa, y esto va a generar pues que no esté a una temperatura adecuada, ¿no? Y puede entonces generar que empiece en cualquier microorganismo. Importante por eso llevar un cooler, como dice el doctor Héctor Velarde, en estos casos. ¿Qué otros alimentos, digamos, son más propensos a que pueda padecer eso? Muchas veces tenemos que tener cuidado con otros, aparte de las cremas y de las carnes perecibles, con los embutidos. A veces revisar la fecha de vencimiento, a veces lo llevamos y no cuidamos la fecha de vencimiento. Para quienes tienen los comercios y los restaurantes también, igual, si me dedico al expendio de alimentos, tengo que tener cuidado con las cremas que están a granel, las cremas de surtidor que se encuentran, ¿no? Que dejamos a veces en la mesa para los comensales. Tener mucho cuidado con esas cremas que muy fácilmente se descomponen en verano. Algunas de ellas terminan siendo aliños para las ensaladas, también igual. Tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y algo importante, nunca vamos a dejar de invocar por el lavado de manos. El lavado de manos es básico, antes de comer, después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, antes de comenzar a trabajar y distribuir los alimentos. El tener el cuidado con la tabla de picar también. Muchas veces nos preocupamos por las cremas,
pero nos olvidamos que debe haber una tabla de picar para las carnes, otra para las verduras, y tratar de tener cuidado de la limpieza de nuestras tablas de picar también, que con el tiempo van generando microporosidades en las cuales terminan siendo zonas de receptáculo para el desarrollo de gérmenes también. Exacto, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con las tablas de picar. Ahora venden hasta tablas de diferentes colores para que uno pueda evitar este cruce que se pueda dar de contaminación, ¿no? De una tabla para las carnes, otra para las verduras, otra para las frutas. Entonces es una gran estrategia. Pueden hacer sus consultas al doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo. Estamos hablando de gastroenteritis. Pueden llamar al 771-2961, 771-2961 para poder hacer sus consultas directamente al especialista por medio del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, y estamos por supuesto en los 91.9 FM. Doctor, ¿qué otra consideración debemos de tener? Entonces, la tabla de picar, el lavado de manos nos dice, la temperatura. También a veces muchas personas desde que compran el pescado a veces no lo revisan adecuadamente, si es un pescado fresco, si quizás ya tiene días, ¿no? Igual con la carne, hay ciertas características que puede permitir determinar si se encuentra en buen estado. Definitivamente, siempre estar atento a ello, ¿no? El caso de las agallas, la frescura del pez, siempre entrenarse un poquito. Las amas de casa muchas veces, aquellas que son un poco mayores, ya tienen más experiencia, y siempre acompañarse de alguien que nos pueda orientar en este respecto. Infortunadamente, es para, de alguna manera, siempre el tema de la compra de insumos de alimentos, sea en restaurantes, sea en casas, también es un tema de confianza. Nosotros siempre confiamos. Exhortar la responsabilidad de quienes venden los alimentos, exhortar a ser responsables para quienes tienen los restaurantes o los que trabajan en los mercados también, ¿no? Eso es importante. Algo que siempre tenemos que tener en cuenta en el caso de las gastroenteritis, enterocolitis, es que tenemos que evitar, una vez iniciado el cuadro y una vez iniciados los síntomas, la diarrea, el dolor, los cólicos, prevenir la deshidratación. Lo más importante es hidratarse, ¿no? Desde el inicio muchas veces decimos no voy a comer para no hacer más diarrea. No, todo lo contrario. Tengo que mantenerme hidratado y beber líquidos para prevenir la deshidratación. Porque una vez que venga la deshidratación, no solamente uno pierde agua, también pierde sales con la diarrea, y comienzan otros síntomas adicionales como dolor de cabeza, náusea y vómitos y dolor abdominal, que siempre nos complica mucho más. Entonces eso también es importante, generar una estabilidad, no un equilibrio, porque si una persona entra en diarrea va a haber una deshidratación, esto puede descompensar, también va a bajar pues algunos nutrientes, ¿no? Algunos minerales, el potasio, el sodio, puede ahí generar un desbalance y se va a ver pues también repercutado en mayor sintomatología. Sí, de hecho, sobre todo para quienes son nuestra población de riesgo, ¿no? Los niños, nuestros adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, nuestros hipertensos, pacientes con problemas, personas con problemas oncológicos, son las principales personas en las cuales tenemos que tener cuidado en prevenir la deshidratación. Para ello están las sales de rehidratación oral, tenemos las paneteras de arroz también, que nos han sacado de apuros. El cólera nos ayudó muchísimo en la panetela de arroz y nos sigue ayudando esta forma casera de hidratarnos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Es una buena estrategia para las personas que quizás están teniendo estos síntomas, y sobre todo también en la panetera quizás lo hemos escuchado más en los más pequeños, ¿no? En los niños. Sí, de hecho que sí. Y ser prudentes. O sea, quien está con un cuadro de enterocolitis o gastroenteritis, pues esa persona tiene que tener mucho cuidado si es que va a preparar alimentos, ¿no? De preferencia, y eso suele ocurrir en los restaurantes, quien está con una infección intestinal no puede trabajar en distribución de alimentos, no puede trabajar en cocción y preparación de alimentos, ¿no? Darle los días respectivos, que descanse los días respectivos hasta solucionar el cuadro, porque si no vamos a tener un portador que va a amplificar, de hecho, estos cuadros de eventos intestinales, de infecciones intestinales. Exacto, ¿no? Entonces, tener en cuenta que, sobre todo que en esta época, que es la que estamos más expuestos, tomar todas las medidas para evitar estos cuadros. Pueden llamar al 771-2961. Estamos con el doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo, hablando de estos casos de gastroenteritis que se puede estar dando. 771-2961, 771-2961, si tiene alguna consulta para el doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo. Doctor, y otra consulta que también nos
nos hacen es de que si una persona padece de gastritis, esto lo hace más propenso, o tiene el Helicobacter pylori, lo hace más propenso a padecer de este cuadro, ¿o no? No, son temas diferentes. Pero sí es cierto que si alguien no tiene la higiene adecuada, que ha generado y ha permitido y que se vulnere la indemnidad del aparato digestivo y se ha contaminado con el Helicobacter, probablemente esta persona tampoco tiene la higiene adecuada en el manejo de alimentos o en la ingesta de alimentos, y también muchas de nuestras hortalizas se riegan a través de sistemas de aprovechamiento de aguas residuales. Entonces eso nos obliga a tener que desinfectar hortalizas, legumbres, usualmente las que crecen al ras de la tierra, ¿no? Es importante también el lavado de manos en la ingesta de alimentos y el manejo del agua. El agua, hervir, si no tengo un agua registrada, es decir, un agua de bidón con toda la seguridad del mundo, pues puedo hervir el agua y sedimentarla. Tenemos que hervir el agua, sobre todo en temporada de verano, donde la posibilidad de contaminarnos pues es alta, es mayor. Exacto, ¿no? Definitivamente vamos por todo esto, el cambio, la temperatura va a ser más propenso a que podamos adquirir cualquiera de estos síntomas gastrointestinales, así que hay que prestar bastante atención. El doctor Héctor Velarde por ello nos está acompañando y nos está guiando para poder responder sus consultas. Pueden llamar al 771-2961, 771-2961 para poder dejar sus consultas al especialista. Tenemos ya una llamada, doctor, del señor Manuel desde Cercado de Lima. Lo estamos escuchando, señor Manuel. Sí, doctor, buenas tardes, mi respeto. Yo tuve el problema de la flora intestinal, ya va a ser un año ya. Bueno, y tuve diarrea y todas esas cosas, ya me pasó porque me vio el gastro. Bueno, pero he estado acudiendo paulatinamente. Entonces también me mandó una tomografía. En la tomografía salió que tenía piedras en la vesícula, y con el coledemo, creo, que había estado una piedrita. El asunto es que tuve un malestar, una vez nomás tenía ese malestar acá, en la boca del estómago, me fastidió, por eso que fui y me dijo, tómate una tomografía, y salió eso. Tengo que hacerme, ¿cómo se llama? El CEPRE. Entonces la pregunta es la siguiente: yo ya desde esas fechas yo ya no como nada frito, todo si lo hago frito lo hago con agua nada más. ¿Siempre va a estar así con esos cuidados, doctor? ¿O ya puedo dispensarme alguna fritura? ¿Qué me dice usted, doctora, eso? Disculpe usted. Perfecto, muchísimas gracias, señor, por su consulta. Vamos a escuchar las respuestas del especialista, el doctor Héctor Velarde. Bueno, siempre hay que tener mucho cuidado para los pacientes que tienen cálculos en la vesícula. Los cálculos en la vesícula, sobre todo los cálculos pequeños, muchas veces en algunos casos pueden migrar desde la vesícula. Recordemos, la bilis se fabrica en el hígado, se concentra en esa bolsa llamada vesícula y por un conducto sale al intestino. Los cálculos pequeños pueden ingresar al conducto, jugar en el conducto como válvula y producirnos eventos de mucho dolor. Ocasionalmente el conducto puede obstruirse, puede taparse por esas piedras pequeñas, por la suma de esas piedras pequeñas que se encuentran en el conducto. Hay retención de bilis y entonces estoy dentro de la posibilidad de hacer una colangitis, es decir, una infección del jugo biliar. En el caso de estos pacientes, recordemos que el mayor estímulo para la contracción de vesicular es el consumo es la grasa, así como también el exceso de comida y el exceso de carbohidratos. Entonces, nuestros pacientes que tienen cálculos en la vesícula tienen que tener mucho cuidado con el exceso de grasas para no producir y el exceso de harinas, exceso de comida copiosa, para evitar estos eventos de intensa contracción vesicular que pueden disparar piedras hacia el conducto biliar y luego tener un cuadro de obstrucción biliar o incluso una pancreatitis, porque al final pues coalescen los dos conductos y la piedra puede obstruir un poco más adelante, muy cerca de la salida del conducto pancreático, y se hacen ese tipo de procedimientos. Sí, definitivamente hasta que solucionen el problema de nuestro paciente y le hagan la CEPRE, pues, que es el procedimiento endoscópico para limpiar el conducto, ¿no?, que desagua la bilis desde la vesícula al intestino,
tiene que restringirse de las grasas y prevenir y tener mucho cuidado y evitar cualquier circunstancia que lo ponga en riesgo de eventos infecciosos a nivel intestinal, porque por contaminación, por cercanía, puede terminar con un cuadro de colangitis. Y la CEPRE en estos casos es debe ser relativamente pronta, así como la cirugía de vesícula después de la CEPRE. Entonces es importante el tiempo fundamental para el tratamiento de este caso. Doctor, ¿el cuadro de esta gastroenteritis es igual también en niños o hay alguna variación en los más pequeños? Los niños se deshidratan muy fácil y también se hidratan muy rápidamente. En el caso de los niños tenemos que prevenir la deshidratación. Niño que comienza con diarrea, niño que tiene que iniciar su sala de irritación oral gota por gota, cucharita por cucharita, no perder la vía oral. Y si yo ya veo signos de deshidratación, tengo que llevarlo a la emergencia. Si vómitos intensos, tengo que llevarlo a la emergencia para que ese niño sea hidratado. Muchas veces estamos esperando la pastillita mágica que va a frenar la diarrea, el antibiótico, pensando que eso va a frenar el cuadro de diarrea, cuando lo más peligroso es la diarrea en sí, que genera deshidratación. No hay pastillita que me detenga una diarrea de ese tipo, porque igual va a haber pérdida de líquido. Yo puedo detener con alguna pastilla el movimiento del intestino, pero la diarrea va a seguir ocurriendo, por lo tanto la deshidratación va a seguir pasando. Lo más importante es mantener una hidratación adecuada. La diarrea es la consecuencia, tengo que ir a prevenir el desastre que esa consecuencia va a causar. La mayor parte de diarreas agudas se autolimitan, no necesitan un tratamiento antibiótico. En el transcurso de los días va mejorando. Si aparecen signos de alarma como fiebre persistente, si aparecen signos de alarma como moco persistente en heces, si aparecen signos de alarma como sangre y moco, si aparece un pujo persistente, entonces probablemente ya o sensación de que uno no termina de evacuar todo, que falta claro. Probablemente requiera la intervención del médico, ¿no?, de emergencias, o del especialista o el médico general, como quiera que fuese, para poder manejar y prevenir la complicación. Entiendo. Doctor, tenemos otra llamada del señor Manuel desde San Roque. Señor Manuel, lo estamos escuchando. ¿Aló? ¿Lo escuchamos? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Allá. Buenas tardes, licenciada. ¿Me escucha bien? Para hacerla, el doctor, muchas gracias por la respuesta. A usted, digan. Sí, a usted. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ya. Claro, probablemente el paciente pasó por un cuadro del tema que están tocando. Sin embargo, acabó en una urticaria, y parece que el detonante fue el pescado, que eso sucedió el Día del Padre del año 23, del año que acaba de pasar. Hasta la fecha ya el paciente ya come, por ejemplo, lácteos, ¿no? Pero lo que no se atreve por el paño que le tiene, y probablemente, no sé si queda resquicio de que vuelva a surgir la urticaria, si vuelve a empezar de nuevo a comer pescado, ¿qué haría el paciente en este caso? Perfecto, muchísimas gracias por la consulta. Vamos a escuchar al especialista. No alcancé a escucharle el final de la pregunta. Nos estaba comentando, doctor, del pescado, que si esto puede generar urticaria, ¿qué podría ser? Claro, tenemos el famoso, de hecho, muchas toxinas que se encuentran en el pescado en descomposición pueden generar eventos no solo de diarrea, sino eventos de urticaria. Por otro lado, hay personas que también son alérgicas al pescado, cosa que podemos ver, ¿no?, o a los mariscos. Y está el tema del pescado y el marisco que está en descomposición, o el pescado que no ha sido congelado, que permite lo que logra que muchos gérmenes se reproduzcan en el pescado en mal estado de congelación, o insuficientemente congelado y transportado por mucho tiempo, ¿no? Los cuales desarrollan una serie de toxinas a las cuales uno reacciona y generan urticaria y también crisis de sueño, el famoso ictiosarcotoxismo. Esos pacientes que consumen pescado o consumen mariscos tienen una crisis de sueño y también se presentan un rash, ¿no? Se enronchan. También cosas que también se pueden ver.
Perfecto, entonces estas son las indicaciones en esos casos que se pueden estar presentando. Tenemos una consulta que nos está haciendo Giovanna, nos dice, ¿es verdad que cuando se viene del extranjero se debería comer con atención hasta que el estómago se acostumbra a nuevos cambios de alimentación? Es el tema de la microbiota. Existe lo que llamamos la diarrea del viajero. La persona de que, bueno, definitivamente como viene de otra realidad, no está adaptado, no tiene una adaptación, no tiene un sistema inmune acorde con los agentes que están en el medio ambiente a los cuales uno se puede exponer cuando come, y entonces tiene definitivamente más la habilidad para hacer estos cuadros diarreicos. Siempre ser prudente en estos casos, ¿no? En algunos de ellos a veces es necesario, sobre todo quienes vienen de fuera, tomar algún antibiótico en el caso de estas diarreas, ¿no? Algún antibiótico no absorbible, o a veces algún probiótico puede ayudar en paralelo al cuadro de diarrea. Para prevenir estos problemas. Pero lo más importante, el mejor antidiarreico es la prudencia, tener mucho cuidado. Si yo vengo de fuera, mi idea es disfrutar un poco el viaje, conocer Unidos, no es atiborrarme en exageración de tanta comida, sobre todo tener cuidado con y para la familia que lo lleva a pasear, tener cuidado con los alimentos perecibles, ¿no? Perfecto, doctor, tenemos otra llamada de la señora Laura desde San Juan del Lurigancho. Le estamos escuchando, señora Laura. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a ambos. Gracias por las respuestas que me den. Gracias. Yo quiero preguntarle sobre el tiempo en que uno puede comprar el pan simple que compramos en la panadería. Si yo lo compro hoy, ¿hasta cuántos días puedo consumirlo? En la internet hay mucha información, dice guárdenlo en la refrigeradora, guárdenlo en papel, pero para los que no podemos comprar todos los días y por ahora no podemos refrigerarlo, si se prolonga en días, ¿eso puede ser una causa también de gastroenteritis? Perfecto, muchísimas gracias por la consulta. Con el tema del pan, ¿no? Que es algo muy frecuente. Depende de dos factores. Uno, el caso de los panes, usualmente los panes embolsados tienen mucho más tiempo de permanencia que no necesariamente se malogra, aunque en verano hay que tener mucho cuidado porque si uno deja la bolsa de pan con mucho contenido de aire, probablemente es posible de que yo cree un ecosistema adecuado para el desarrollo de hongos y algunas bacterias. En el caso del pan fresco, de los panes artesanales, es mejor, puede resultar mejor en algunos casos ponerlo en la refrigeradora como congelación. Siempre tener cuidado con esto, con el caso de los panes, de quién estamos hablando, ¿no? Tenemos muchas veces pacientes que son personas que son intolerantes a la lactosa, tener mucho cuidado con los panes embolsados que suelen contener lactosa. La lactosa es el preservante industrial por excelencia. En el caso de ellos siempre va mejor el tema de los panes artesanales o los panes de panadería. Perfecto, doctor. Muy agradecido por estar con nosotros esta tarde respondiendo todas las consultas que se han ido presentando de nuestros radio oyentes. ¿Dónde pueden ubicarlo, doctor Velarde, para cualquier consulta, por favor? En la clínica Ricardo Palma pueden gestionar al 224-0971 y también al 997-97-6226. Muchísimas gracias, doctor Velarde, nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Y también no se olviden que siempre hay que tener Iridoid a la mano, fabricado en el Perú con la